Perfecto. Ahora vamos a ver cómo se implementa Disaster Recovery en la práctica, comparando las tres capas que estudiamos anteriormente, pero esta vez analizando sus ventajas y desventajas reales. La idea principal de esta lámina es que Disaster Recovery puede implementarse en la capa de cost, en la capa de red o en la capa de almacenamiento. Sin embargo, cada alternativa tiene beneficios, limitaciones y escenarios de uso específicos. La primera idea que debemos recordar es que no existe una solución perfecta. Toda decisión implica un equilibrio entre flexibilidad, rendimiento, complejidad y costo. Comencemos con la capa de cost, también conocida como replicación a nivel de aplicación o base de datos. Algunos ejemplos conocidos son Oracle DataGuard, Veritas y Quest. Una de las principales ventajas de este enfoque es que es independiente del sistema de almacenamiento. Esto significa que no importa qué hardware o qué fabricante de almacenamiento se utilice. Incluso es posible trabajar con diferentes plataformas de almacenamiento al mismo tiempo. Además, ofrece una gran flexibilidad y compatibilidad en entornos heterogéneos. Sin embargo, también tiene algunas desventajas importantes. Generalmente funciona para aplicaciones específicas, consume recursos del servidor y suele requerir una configuración más compleja. La idea clave es que se trata de una solución muy flexible, pero también más difícil de administrar. Ahora veamos la capa de PED. Algunos ejemplos de esta tecnología son MC, Biplex y IBM SUS. La principal ventaja de este enfoque es que permite trabajar con diferentes plataformas de almacenamiento de manera centralizada. Puede integrar múltiples cabinas de almacenamiento y facilitar la gestión de entornos complejos. Por esta razón suele utilizarse cuando una organización dispone de infraestructura heterogénea y necesita una solución unificada. Como desventajas, encontramos un costo inicial elevado, una mayor complejidad de implementación y una posible afectación por latencia de red. La idea clave es que ofrece mucha flexibilidad, pero a cambio de un mayor costo y una administración más compleja. Pasemos ahora a la capa de almacenamiento, que es una de las más utilizadas en los entornos empresariales modernos. Aquí encontramos tecnologías de replicación proporcionadas directamente por los fabricantes de almacenamiento, como las soluciones de Huawei y otros proveedores. Entre sus ventajas destacan el alto rendimiento, la transparencia para las aplicaciones, la facilidad de implementación y el impacto mínimo sobre los servidores. Desde la perspectiva de las aplicaciones, la replicación ocurre en segundo plano sin necesidad de realizar cambios importantes. Sin embargo, este enfoque también tiene limitaciones. La principal es la dependencia del fabricante y la necesidad de contar con sistemas de almacenamiento compatibles. Por ello, aunque es una solución muy eficiente, suele ser menos flexible que la replicación a nivel de host. Si realizamos una comparación general, podemos decir que la capa de host ofrece la mayor flexibilidad, pero con una complejidad relativamente alta. La capa de red proporciona una flexibilidad aún mayor para integrar distintos entornos, aunque también introduce una complejidad considerable. La capa de almacenamiento ofrece el mejor rendimiento y una administración más sencilla, pero con menor flexibilidad debido a las restricciones de compatibilidad. Una frase útil para recordar es la siguiente: la capa de cost es flexible, la capa de almacenamiento es eficiente y la capa de red es integradora, pero más compleja. También es importante memorizar algunas diferencias fundamentales. La capa de host no depende del sistema de almacenamiento. La capa de almacenamiento no requiere modificaciones en las aplicaciones. Y la capa de red actúa como un elemento de integración entre diferentes infraestructuras. Ahora surge una pregunta importante: ¿cuál debemos elegir? La respuesta depende del escenario. La capa de cost es adecuada cuando la prioridad es la compatibilidad o cuando se trabaja con aplicaciones específicas que requieren control detallado. La capa de almacenamiento es ideal cuando el objetivo principal es obtener el máximo rendimiento y minimizar el impacto operativo. La capa de red es una buena opción cuando existen múltiples plataformas de almacenamiento que deben integrarse en una única solución. En la práctica, la mayoría de las soluciones modernas de Disaster Recovery utilizan principalmente replicación a nivel de almacenamiento debido a su eficiencia y simplicidad. Si analizamos escenarios reales, un banco normalmente utilizará replicación a nivel de almacenamiento para garantizar el mejor rendimiento posible. Una empresa con diferentes fabricantes de almacenamiento podría optar por una solución basada en la capa de red. Y una organización con aplicaciones muy específicas podría elegir replicación a nivel de host. También existe una relación directa con los objetivos de recuperación. Las soluciones basadas en host suelen ofrecer valores de RP intermedios. Las soluciones basadas en almacenamiento permiten alcanzar RP mucho más bajos y tiempos de recuperación más rápidos. Por ello, una mejor tecnología de replicación suele traducirse en mejores capacidades de recuperación. Si tuvieran que recordar un solo concepto de esta lámina, sería el siguiente: cada tecnología de Disaster Recovery representa un equilibrio entre flexibilidad, rendimiento y complejidad. Veamos un ejemplo típico de examen.
Si una empresa utiliza múltiples plataformas de almacenamiento diferentes, la opción más adecuada sería una solución basada en la capa de red. Si se trata de un sistema crítico que requiere el máximo rendimiento, la mejor opción sería la capa de almacenamiento. Y si hablamos de una aplicación específica que necesita control detallado de la replicación, la respuesta sería la capa de host. En los exámenes suelen aparecer preguntas como estas. Si mencionan almacenamiento heterogéneo, debemos pensar en la capa de red. Si hablan de alto rendimiento, la respuesta será la capa de almacenamiento. Si se prefiere la replicación de aplicaciones, debemos identificar la capa de host. Un error frecuente es asumir que la capa de almacenamiento siempre es la mejor opción. La realidad es que cada tecnología tiene un contexto de uso diferente. La decisión correcta depende de los requisitos del entorno. Algunas preguntas típicas de examen son: ¿cuál es la capa más flexible? La capa de host. ¿Cuál ofrece el mejor rendimiento? La capa de almacenamiento. ¿Cuál soporta múltiples plataformas de almacenamiento? La capa de Apple. ¿Cuál genera menos impacto sobre los servidores? La capa de almacenamiento. ¿Cuál suele ser la más compleja? La capa de Apple. Para recordarlo fácilmente, pueden utilizar este resumen mental. Host significa flexibilidad, network significa interacción, storage significa rendimiento. Para finalizar, esta lámina es fundamental para el diseño de soluciones de disaster recovery. Existen distintas formas de implementar la recuperación ante desastres y cada una presenta ventajas y limitaciones. Como arquitectos o administradores de infraestructura, nuestra tarea es seleccionar la opción que mejor se adapte a las necesidades del negocio. Y para el examen, cuando se presente un escenario específico, deben identificar qué se está priorizando: compatibilidad, integración o rendimiento. Si la prioridad es compatibilidad, piensen en la capa de host. Si la prioridad es integración, piensen en la capa de red. Si la prioridad es rendimiento, piensen en la capa de almacenamiento. Porque al final, toda estrategia de disaster recovery consiste en encontrar el equilibrio adecuado entre costo, complejidad y rendimiento.